Bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde comparto todo lo que sé y lo que voy aprendiendo del mundo de las plantas, del paisajismo y de la jardinería para que puedas tener tu oasis verde más lindo cada día. Hoy te voy a hablar del método Yadam o Jadam y su aplicación en la jardinería. Te voy a pedir también que me tengas un poquito de paciencia porque vengo ya de hace días con la garganta a la miseria, así que mi voz no creo que se escuche de la mejor forma. Con respecto al método Yadam o Jadam, este nació en Corea del Sur, ya te voy a contar un poco de su historia, su nombre y cómo lo vamos a llevar o cómo podemos aplicar estos principios de agricultura en jardinería. Antes de empezar, te recomiendo que pases por la página web de mi amigo Fernando, personalgardenshopper.es, la tienda online número 1 de jardinería para toda la península ibérica. Todo lo que necesites para poder tener tu jardín y disfrutarlo todos los días del año, lo vas a encontrar en personalgardenshopper.es. Y ahora sí, vamos al tema de hoy, el método Yadam y la jardinería. Se puede citar como el origen de esta metodología la denominada agricultura natural coreana, que tiene su origen por allá en los años 60, 1960, de la mano de Han-Kyu Cho, espero haber nombrado bien a este hombre, quien es el padre de Jong-sang Cho, un hombre poco más grande que lo que soy yo, o sea, estamos hablando de una agricultura muy pero muy nueva porque sus principios fueron ideados por allá alrededor de 1990. Si te estás preguntando qué significa Yadam, podemos decir que es como una abreviación de varias palabras que en coreano quiere decir algo así como gente que ama la naturaleza. Y es un tipo de agricultura orgánica que persigue la conservación del suelo. Ya hemos hablado muchas veces de esto, que incluso mi jardín intento llevarlo de una forma muy natural, muy orgánica. Bueno, esto es llevarlo a un nivel superior porque Jong-sang Cho, quien creó esta metodología, intenta que sea lo más fácil y lo más accesible posible para todas las personas, sobre todo los agricultores. De hecho, se estima que el nivel o el costo de los insumos o bioinsumos que se pueden utilizar en agricultura, siguiendo sus principios, llega a tener un valor de 200 euros anuales por hectárea. Un valor irrisorio en relación a todos los otros agroquímicos o agrotóxicos que se están empleando hoy en día en la agricultura. Cuando nos referimos al método Yadam, que podés encontrar en YouTube muchísimos videos, incluso entrevistas al mismo creador de esta técnica, hacemos referencia a una agricultura ecológica que persigue la autosuficiencia, que tiene un respeto por el medio ambiente natural muy grande y que también respeta los ciclos de la naturaleza. Por lo tanto, se disminuye y casi se evita totalmente la utilización de productos químicos. Uno de los objetivos de este método es conseguir en cierta medida una natural armonía entre el terreno que se trabaja y el agricultor, lo que bien se manifiesta en ese nombre de gente que ama la naturaleza. Antes de continuar, quiero comentarte de que este tema puntual lo voy a estar tratando en mi correo electrónico. Podés registrarte gratuitamente en claudiodorato.com. Voy a compartir lo que te voy a contar hoy y además te voy a dejar unos documentos, unos PDFs para que puedas descargar y profundizar mucho más en el tema, recetas para la elaboración de algunos bioinsumos y alguna que otra información más que interesante para que puedas llevar y aplicar en tu propio jardín o si tenés un huerto urbano también. Ahí podés aplicar estos principios y obtener frutas y verduras que verdaderamente alimentan. Bien, volviendo entonces a los principios de la metodología Yadam, podemos nombrar varios, hay más, pero te voy a hacer hincapié en estos. Primero,
el uso de microorganismos naturales. Vas a encontrar en la bibliografía una sigla JMS, que es el acrónimo de Yadam, Solución Microbiana. Aquí se promueve la recolección y el cultivo de microorganismos locales del suelo y de las plantas que se van a utilizar luego para mejorar la fertilidad natural de este suelo y la salud propia de las plantas. Luego tendríamos los JLF, Yadam líquido fertilizante. Es una preparación de abonos líquidos naturales que se obtiene a partir de la fermentación de plantas, de frutas y de otros materiales orgánicos que se encuentran en el lugar del cultivo, es decir, locales, con lo que se van a producir abonos que son ricos en nutrientes, y eso sí, en formato líquido para su aplicación. El tercer producto que podríamos hablar dentro de esta metodología es el JS, el Yadam Sulfur, es azufre, básicamente se utiliza para controlar plagas y enfermedades. Aquí se desarrollan soluciones naturales en donde utilizan el azufre como un efectivo controlador de una amplia gama de patógenos y de plagas. Dentro de los principios que se establecen en esta metodología es la simplicidad y la autosuficiencia, algo que te comenté en el comienzo del episodio, porque esta metodología se basa en técnicas simples que pueden ser realizadas con materiales accesibles y económicos, promoviendo la autosuficiencia de los agricultores. Y con esto hago una pequeña pausa porque se me vino a la mente unos artículos que había estado leyendo de distintos lugares en el mundo en donde ha habido un incremento en la tasa de suicidios de agricultores debido a los altos costos productivos y a la baja rentabilidad en función de la inversión que se hace, en donde esta metodología se propone como una forma de poder producir alimentos sanos y a muy bajo costo. Por eso le doy este espacio hoy aquí en el podcast. Y el quinto punto a tratar dentro de esta metodología es el respeto por el medio ambiente. Obviamente que el uso de productos de síntesis química cada vez se reducen más al punto de eliminarlo porque se favorece la conservación de la biodiversidad y la salud de todo el ecosistema. ¿Qué puedo decirte de estos aspectos? Bueno, que hay a su vez algunos principios fundamentales dentro de este quinto punto en el cual se busca, por ejemplo, fortalecer la resistencia natural de las plantas, estimulando el sistema inmunológico de estas para que sean más resilientes a las plagas y a las enfermedades. Esto se logra mediante la aplicación de preparados microbianos, que ya te lo había comentado, y técnicas de cultivo que favorecen la salud del suelo y la biodiversidad. Otro apartado dentro de este quinto punto es la de estimular el crecimiento de los microorganismos beneficiosos, porque el suelo, como lo hemos visto, es un ecosistema vivo repleto de microorganismos tanto beneficiosos como algunos perjudiciales, y este método Yadam promueve el desarrollo de aquellos que son beneficiosos, que contribuyen a la descomposición de la materia orgánica, a la fijación del nitrógeno, a la solubilización de los nutrientes y al control de los agentes patógenos. Con respecto a este fomento del equilibrio ecológico, esta metodología busca crear un sistema agrícola en armonía con el medio ambiente, se respetan los ciclos naturales de las plantas, se promueve la biodiversidad y se logra en parte a través de la rotación de cultivos, la siembra de abonos verdes, la creación de hábitats para insectos beneficiosos. Se aprovecha también al máximo todos los recursos naturales porque se fomenta tanto el uso de recursos locales como renovables. También, por ejemplo, el estiércol fermentado, los recortes del césped y de otros materiales orgánicos para la elaboración de preparados y de los abonos. Y por último, dentro de esto siempre se tiene presente el impacto ambiental, se busca reducir al mínimo el uso de insumos externos y de aquellas prácticas agrícolas que puedan llegar a contaminar tanto el suelo como el agua y por supuesto el aire. Y a todo esto, ¿cómo aplicamos el método Yadam en jardinería? Todos estos principios que te acabo de comentar se pueden aplicar fácilmente a la jardinería doméstica, como por ejemplo la elaboración y la aplicación de algunos preparados microbianos
que se pueden hacer a partir, por ejemplo, de ingredientes como el arroz, el ajo, el jengibre, el estiércol compostado si tenés la posibilidad de conseguir guano de caballo o de vaca, y estos preparados que se van a utilizar luego para fertilizar el suelo, también se van a utilizar algunos para controlar plagas, enfermedades, para estimular el crecimiento de las plantas, que a todo esto si te interesa déjamelo saber en las notas del episodio o en los comentarios a través de Spotify y te comparto a través del podcast en otro episodio algunos productos simples de elaborar que pueden partir, por ejemplo, desde unas simples papas o patatas hervidas. En jardinería también, por supuesto, se va a recomendar el uso de abonos orgánicos, caseros o compostados para enriquecer el suelo, para aportar nutrientes a las plantas, sembrar si se puede, por ejemplo en el césped, alguna leguminosa que ayude a fijar el nitrógeno atmosférico, propiciar también la biodiversidad vegetal en los parterres, en los canteros. Si tenemos macizos florales que vamos cambiando todas las estaciones, tratar de hacer una buena rotación, de no estar repitiendo las especies con mucha frecuencia, porque esta rotación también nos va a ayudar a que la estructura, la fertilidad y los microorganismos que están en el suelo tengan una variabilidad importante. Y finalmente, con respecto a las plagas y a las enfermedades, tratar de controlarlas de forma natural, utilizando diversos productos como bioinsecticidas, la introducción de insectos beneficiosos. De aquí podés conseguir algunos en personalgardenshopper.es e incluso la creación de algunas barreras físicas. Con el método entonces Yadam en la jardinería vas a tener una alternativa que es sostenible, que es ecológica y que respeta el medio ambiente. Y con esto hemos llegado al final de este episodio, un poco averiado desde las cuerdas vocales, pero con todo el cariño, con todo el deseo de seguir aquí del otro lado del micrófono, compartiendo una semana más información que pueda hacer que tu jardín esté más lindo cada día. Te recuerdo nuestra academia de jardinería jardingpt.com, en donde por un lado tenés todas las clases que vamos preparando y que con un profesor virtual te respondemos todas tus dudas las 24 horas del día, los 365 días del año, pero además con un valor agregado pero muy alto, que son los grupos de Telegram, que casi te podría decir que por sí mismos valen 10 veces lo que representa esa inversión mensual en la academia. Con esto hemos llegado al final del episodio. Nos encontramos la semana que viene en una nueva edición de tu podcast, el podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.